El sol de la mañana caía sobre los ventanales del salón y hacía brillar los centros de mesa como si cada flor respirara luz. Los invitados hablaban en voz baja, riendo nerviosos, con copas de champán en la mano. El aire olía a perfume caro, a flores recién cortadas y a promesas que todavía no habían sido puestas a prueba. Yo me miraba en el espejo, tratando de reconocerme. El vestido blanco caía como una nube alrededor de mis pies, y sin embargo, no me sentía ligera. Había soñado con este día desde niña, pero algo en el pecho me pesaba, como si una parte de mí supiera que aquella historia no iba a terminar en el altar. Mi madre entró sin tocar la puerta. Sonrió con esa sonrisa que solo se usa para las fotos. «Estás preciosa», hija, dijo, acomodándome el velo. Asentí. No quería decirle que, en realidad, temblaba. «¿Has visto a la bisabuela?», pregunté, intentando distraerme. «Claro que sí. Está sentada en primera fila, emocionadísima. No ha parado de llorar desde que llegó». Sonreí, un poco más tranquila. Mi bisabuela siempre había sido mi refugio. Había vivido demasiado, había visto morir y nacer a medio mundo, y aún así mantenía esa mirada clara que no envejece. Afuera, la música comenzó a sonar. Las campanas repicaban, y alguien gritó: «La novia está lista». Me quedé quieta, con las manos entrelazadas. El espejo devolvía la imagen de una mujer que parecía segura, pero detrás de los ojos había una sombra que no supe nombrar. Cerré los párpados y escuché el murmullo de los invitados, el roce del vestido, el eco de mi propio corazón. Cuando el maestro de ceremonias vino a buscarme, mi cuerpo se movió solo. Los pasos que di hasta la puerta parecían ajenos, como si una fuerza invisible me empujara hacia algo que no entendía. Y entonces la vi, mi bisabuela, sentada al final del pasillo, con las manos entrelazadas sobre el regazo, los labios apretados. Su rostro no mostraba emoción, solo una quietud extraña, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Nuestras miradas se cruzaron, y algo en mí se quebró. Por un segundo, el ruido del salón desapareció. Todo fue silencio. La marcha nupcial empezó a sonar. Mi futuro marido, Julián, me esperaba al final, con esa sonrisa calculada que siempre había confundido con ternura. Su traje impecable, su mirada tranquila. Yo avancé. Un paso, otro, mientras los flashes me cegaban. Cada paso era un compromiso con algo que ya no me parecía mío. Cuando llegué al altar, sentí la mano de mi bisabuela en la distancia, una caricia invisible sobre el hombro. No la vi moverse, pero la sentí. Por un instante creí que el corazón me iba a explotar. El sacerdote empezó a hablar. Las palabras se mezclaban. Amor, unión, eternidad. Y sin embargo, dentro de mí, solo escuché una frase, repetida una y otra vez. Algo no está bien. Julián me tomó la mano, apretando con fuerza. Sonrió. Tranquila. Mi amor, susurró. Asentí, pero el temblor no se fue. Y entonces, sin entender por qué, giré apenas el rostro hacia donde estaba la bisabuela. Ella no sonreía. Me miraba fijo, con los ojos húmedos, y movía los labios muy despacio. No oí su voz, pero supe exactamente lo que decía. «Corre». Mi respiración se cortó. El mundo siguió girando a mi alrededor, pero dentro de mí, algo cambió para siempre. No recuerdo cómo seguí allí, parada frente al altar, con las manos heladas y el corazón latiendo a destiempo. Todos me miraban esperando que sonriera, que dijera sí, que continuara con el guión perfecto que habían escrito para mí. Pero las palabras de mi bisabuela se repetían dentro de mi cabeza, tan claras que me dolían los oídos. «Corre». Miré a mi alrededor, buscando su rostro entre los invitados, pero ya no estaba en el mismo lugar. El banco donde se había sentado estaba vacío, solo quedaba su pañuelo doblado con cuidado sobre el respaldo,
como si hubiera desaparecido en silencio. Julián me sostuvo la mano con más fuerza, sus dedos clavándose en los míos, y sentí que esa presión no era cariño sino advertencia. Sonreía, pero su sonrisa ya no era humana. Supe, sin saber cómo, que mi bisabuela no hablaba de un peligro simbólico. Era algo real, urgente. El sacerdote me preguntó algo. No escuché qué. Asentí por reflejo. Y la ceremonia continuó, como si nada hubiera pasado. Los aplausos, los flashes, la música de los violines, todo sonaba lejano, distorsionado, como si estuviera bajo el agua. Al salir del salón, el aire fresco me golpeó la cara y quise respirar hondo, pero no pude. Había un sabor metálico en mi boca, mezcla de miedo y duda. Miré alrededor. La gente reía, brindaba, arrojaba pétalos. Todos celebraban una historia que yo ya sabía falsa. Y entonces la vi de nuevo, al final del pasillo, junto a la puerta del jardín. Mi bisabuela me observaba con una calma que me atravesó. Su vestido gris se movía con el viento, y, por un momento, creí ver detrás de ella una sombra más grande, como una figura masculina, que no logré distinguir. Cuando quise acercarme, mi madre me detuvo para abrazarme. «Hija, sonríe, que te están grabando», dijo, y yo obedecí. En las cámaras parecía una novia feliz. Nadie notó el temblor en mis labios. Nadie escuchó el grito mudo que se formaba en mi garganta. Durante el banquete, todo transcurrió como una función bien ensayada. Los brindis, los discursos, las risas que sonaban huecas. Julián hablaba con su familia, con sus amigos de trabajo, siempre con ese tono encantador que hipnotizaba a todos. Lo miré y me di cuenta de que no conocía a la persona que tenía al lado. De repente, cada gesto suyo me resultó ajeno, cada palabra un eco aprendido. Me incliné hacia mi madre para decirle algo, pero ella estaba demasiado ocupada aplaudiendo al fotógrafo. A mitad de la cena, un mozo se acercó con un sobre en la mano. «Esto es para usted, señora», dijo, entregándomelo con una ligera reverencia. No había remitente. Lo abrí bajo la mesa. Con cuidado. Dentro, solo una hoja pequeña, escrita con una letra que reconocí de inmediato, decía: «Cuando llegue la noche, no subas al coche con él». El pulso me estalló. Miré alrededor, buscando a mi bisabuela, pero ya no estaba. Ni siquiera quedaba su pañuelo. Quise levantarme, pero el maestro de ceremonias anunció el primer baile. Todos comenzaron a aplaudir. Julián me tomó de la mano y me arrastró al centro del salón. Las luces bajaron, la música empezó a sonar, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Bailamos despacio, sus manos en mi cintura, su aliento en mi cuello. No podía apartar la vista del espejo grande que había al fondo. En el reflejo, mi bisabuela estaba allí, inmóvil, mirándome. Detrás de ella, la sombra masculina se hizo más nítida, y en un destello de comprensión, lo supe. Aquella figura era mi padre. Mi padre, al que todos decían muerto desde hacía 20 años. El corazón me dio un salto. La música seguía sonando, pero yo ya no estaba allí. Todo el salón giraba, las luces se mezclaban con los aplausos. Mi cuerpo sonreía, pero mi alma corría. Cuando terminó el baile, el salón estalló en aplausos. Todos gritaban nuestros nombres, levantaban copas, sacaban fotos. Yo sonreía, aunque por dentro estaba más lejos que nunca. Sentía la mano de Julián en mi espalda, firme, como si me sujetara para que no escapara. Y quizá era exactamente eso lo que hacía. Agradecí a los invitados, respondí a las bromas, fingí naturalidad. Pero mi mente no dejaba de repetir las palabras del papel. Cuando llegue la noche, no subas al coche con él. La cena siguió interminable, entre brindis y risas. La orquesta tocaba canciones de amor que me parecían crueles, y cada verso sonaba como una burla.
En la mesa principal, los padres de Julián reían a carcajadas. Mi madre hablaba sin parar con ellos, orgullosa de su nueva familia política. A veces, me miraba y me hacía un gesto con la mano. «Relájate, hija, estás nerviosa». No tenía idea. Cuando por fin todo terminó, ya era casi medianoche. Los invitados comenzaban a despedirse. Los niños dormían en sillas. Y el fotógrafo nos pidió una última toma. La salida de los novios. Julián se inclinó y me susurró al oído, con voz suave pero tensa. «El coche nos espera». No sé por qué, pero esa frase me heló la sangre. El vehículo estaba adornado con flores y cintas blancas. Una decoración ridícula que en ese momento me pareció una ironía. El chofer abrió la puerta trasera. Julián me ofreció la mano, sonriendo. «Vamos, amor», dijo. Pero había algo distinto en su mirada, un brillo que nunca había visto, una impaciencia casi furiosa. Dudé un instante. Recordé la nota. Mi bisabuela. El reflejo. Y antes de dar un paso, miré alrededor buscando una señal. Fue entonces cuando la vi. Detrás del muro de piedra, apenas visible entre las sombras del jardín, una figura me observaba. No era Julián, ni un invitado. Era un hombre alto, con el cabello entrecano, los ojos hundidos pero intensos. Tenía las manos en los bolsillos y una expresión de tristeza contenida. El corazón me dio un vuelco. No podía ser. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, lo supe. Era mi padre. El mismo rostro que había visto solo en fotografías antiguas. El mismo gesto en los labios. La misma forma de sostener la mirada sin parpadear. Sentí las piernas flojas. Él movió los labios, muy despacio. No lo oí, pero pude leer. «Confía». «¿Pasa algo?», preguntó Julián, irritado. Nada, mentí, forzando una sonrisa. «Sube, tenemos una sorpresa». «Dame un minuto, quiero despedirme de mi madre». «La verás mañana». «Vamos, todos esperan que nos vayamos». Había algo en su tono que ya no dejaba lugar a duda. No era impaciencia, era orden. Miré al chofer. Sus ojos no me miraban a mí, sino a Julián. Esperaba una señal. En ese instante, mi madre apareció detrás de mí, abrazándome con fuerza. «Estoy tan feliz por ti», dijo, sin notar el temblor en mis hombros. Yo la abracé también, pero no le dije adiós. Cuando se soltó, fingí que buscaba algo en mi bolso. Saqué un pañuelo y lo dejé caer a propósito. Mientras me agachaba para recogerlo, miré hacia el muro. El hombre, mi padre, ya no estaba. Julián dio un paso hacia mí, impaciente. «¿Podemos irnos ya?». Sí, respondí, pero no me moví. Mi madre se alejó unos metros para saludar a unos familiares. Entonces sentí una mano en mi hombro. Era la voz de la bisabuela, sin verla, clara, nítida, imposible. «No subas». El ruido de los motores, los flashes de las cámaras, las risas, todo desapareció en un segundo. Me giré hacia Julián, lo miré directo a los ojos y, sin decir palabra, di un paso atrás. Su sonrisa se rompió. «¿Qué haces?», gruñó. Pero ya no lo escuchaba. Eché a andar hacia el portón del jardín, con el vestido rozando el suelo y el corazón, golpeando tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Y mientras cruzaba el umbral, oí la voz de mi madre gritar mi nombre. No me detuve. Corrí. No recuerdo cuánto corrí. El vestido se enredaba entre mis piernas. Las flores del jardín se convertían en manchas borrosas, y los zapatos que tanto había admirado esa mañana terminaron en el suelo, abandonados. Solo sabía que debía alejarme del coche, de Julián, de todo aquello que hasta hacía unas horas llamaba mi vida. Detrás de mí escuché voces, gritos, mi nombre repetido una y otra vez.
pero no miré atrás. Había aprendido que, a veces, mirar atrás es una forma de perderse. Crucé la verja del jardín y salí a la calle, sin saber a dónde ir. La noche había caído, y el aire tenía ese frío húmedo que cala hasta los huesos. Las luces de los autos pasaban rápidas, indiferentes. Nadie se detenía. Un instante después, oí pasos detrás de mí. Me escondí tras un seto, conteniendo la respiración. Eran 2 hombres. Uno de ellos, el chofer. «Debe estar por aquí», murmuró. «El señor dijo que no puede irse lejos». La sangre se me heló. Ellos no buscaban a una novia asustada, sino a alguien que no debía escapar. Cuando se alejaron, crucé la calle con cautela. Caminé sin rumbo, solo guiada por el instinto. No podía llamar a nadie. Mi madre, seguramente, ya estaba de su lado. Pensé en mi bisabuela, en su mirada antes de la boda, en aquella palabra que todavía vibraba en mis oídos. «Corre». ¿Qué sabía ella? ¿Por qué había reaparecido ese hombre justo hoy? Después de tantos años, giré por una calle lateral, y entonces lo vi. Apoyado en un coche antiguo, con las manos en los bolsillos, estaba él. Reconocí el mismo rostro, la misma expresión que había creído perdida en mis recuerdos. «Sabía que vendrías», dijo con calma. «¿Eres tú?», pregunté, sin poder contener el temblor de mi voz. Asintió. «Sí». «No hay tiempo». «Sube», dudé. Había pasado media vida, creyendo que estaba lejos para siempre, y ahora me pedía que confiara en él. Pero el miedo que sentía hacia Julián era más grande que mis dudas. Abrí la puerta y subí al coche. Condujimos en silencio. Las luces de la ciudad se fueron apagando detrás, y el camino se volvió oscuro y rural. «Necesito entender», dije al fin. Él asintió lentamente. «Tu madre te protegió como pudo. No te contó todo, porque había personas que deseaban usar nuestro apellido y a ti». Mi respiración se detuvo un instante. «¿Usarme? ¿Por qué?» «Porque eras la heredera, y eso significaba poder. Hubo acuerdos antiguos, promesas que nunca debieron hacerse. Cuando intenté romperlos, todo cambió. Sentí un escalofrío. ¿Y mamá? Hizo lo que creyó necesario para mantenerte a salvo». El coche avanzaba sin rumbo claro. Los faros apenas iluminaban la niebla. «¿Y por qué ahora?», pregunté, mirando el horizonte. «Porque hoy iban a sellar ese acuerdo, y después nada volvería a ser igual para ti». El silencio se hizo largo. Todo lo que creía real se desmoronaba. Entonces la bisabuela, ella lo sabía. «Por eso te dijo que corrieras». No era miedo, era advertencia. El camino se volvió más estrecho. En la distancia apareció una casa solitaria. «Allí podremos descansar», dijo él. «¿Descansar? Por un tiempo». Pero esta historia aún no ha terminado. Apreté los puños. Dentro de mí algo cambió. Ya no era solo miedo, era determinación. «Entonces que venga lo que tenga que venir», dije, mirando al frente. Él me miró de reojo. «Ya no eres la misma niña de antes». «No», respondí. Ella se quedó atrás, en esa iglesia. La casa estaba rodeada de árboles antiguos. El viento traía el olor a tierra mojada y hojas secas. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, pero había una lámpara que aún funcionaba. Mi padre la encendió, y la luz suave llenó el silencio. Por primera vez, entendí que el pasado no se borra, solo se ilumina de otra forma. Me senté en una silla de madera frente a una mesa cubierta de polvo. Mis manos temblaban. No sabía si por el frío o por la avalancha de información que aún intentaba procesar. Mi padre dejó las llaves sobre la mesa. Me miró sin hablar. Había tanto que decir que las palabras parecían inútiles. Finalmente, rompió el silencio.
No te pedí perdón porque no sabía si me lo merecía, dijo. No estoy segura de poder darte ese poder, respondí, con un hilo de voz. Me observó con una mezcla de orgullo y tristeza. Eres igual que tu abuela. Fuerte, hasta cuando no quieres serlo. No me hables de fuerza, repliqué. He pasado años obedeciendo sin entender por qué. Si me parezco a alguien, es a esa mujer que se quedó en la oscuridad. Sus ojos se humedecieron, pero no dijo nada. Encendió la chimenea con movimientos automáticos. La llama iluminó sus facciones, marcadas por cicatrices que no recordaba haber visto en nadie. Ellos me buscaron durante años, dijo finalmente. Me escondí, cambié de nombre. Pero cuando supe que Julián se había comprometido contigo, entendí que el ciclo se repetía. No podía permitirlo. Y por eso volviste hoy. Justo hoy. Sí, porque si esperábamos más, ya no habría vuelta atrás. Me levanté, caminé hasta la ventana. La noche era tan densa que parecía absorber la luz de la chimenea. Afuera, todo estaba quieto. Pero sentía que el peligro no había quedado atrás. ¿Qué quiere exactamente Julián?, pregunté, sin girarme. No te quiere a ti, dijo con amargura. Quiere lo que heredaste de mí, los derechos sobre las tierras del norte. Cuando tu abuelo murió, esos terrenos pasaron a tu nombre, y él lo sabía. Casarse contigo era la forma más limpia de quedarse con todo. Me giré lentamente. ¿Y mamá lo sabía? Desde el principio. Fue ella quien firmó los papeles cuando tú eras niña. Nunca te lo contó, porque creyó que, si lo hacía, me odiarías por haber desaparecido. Y tenía razón, susurré. Durante unos segundos, ninguno habló. La chimenea seguía encendida, llenando el ambiente con un calor suave que parecía protegernos del resto del mundo. ¿Por qué no viniste antes?, pregunté con un hilo de voz. Mi padre respiró profundo. Sus manos, apoyadas sobre las rodillas, temblaban apenas. A veces, querer volver no es suficiente, dijo con tristeza. Cada intento terminaba mal. Había miradas, sospechas, y siempre alguien que me pedía mantenerme lejos. Su mirada se perdió entre las llamas. Tu bisabuela fue quien comprendió que el silencio también puede cuidar. Ella me enviaba mensajes a través de personas de confianza, avisándome cuando era seguro acercarme. La última vez que supe de ella, me escribió una frase. Aparecerás cuando todos crean que todo comienza. Sentí un estremecimiento. Recordé su mirada en la iglesia, su voz temblorosa, su gesto discreto. Todo adquiría un nuevo sentido. Ella sabía que ibas a estar allí, dije casi sin aliento. Sí, respondió él. Y sabía que aquel día cambiaría todo. El silencio se volvió espeso. El fuego chispeó levemente, como si quisiera acompañar nuestras palabras. Entonces, un sonido en la distancia nos hizo mirar hacia la ventana. Mi padre se levantó y apartó suavemente la cortina. Hay gente moviéndose por el camino, murmuró con calma. Mejor quedarnos tranquilos por un rato. Me quedé quieta, observando el reflejo del fuego sobre las paredes. ¿Qué haremos ahora?, pregunté. Esperar el amanecer. A veces, las respuestas llegan con la luz del día. Su voz era serena, casi firme. Si las cosas se complican, añadió, hay una mujer llamada Lucía. Vive junto al molino del río. Ella sabrá qué hacer. ¿Quién es ella?, pregunté. Una persona que me ayudó cuando todo parecía perdido. Si la encuentras, dile que el tiempo del silencio terminó. El viento sopló con fuerza, y las llamas se movieron en la chimenea. La luz dorada iluminó su rostro unos segundos más, como un recuerdo que no quería irse. Me tomó la mano. No temas, dijo. A veces, lo que parece el final es solo el principio. Nos quedamos así, en silencio,
escuchando el crepitar del fuego. No había miedo, solo una certeza suave. La de quien por fin entiende, porque todo tuvo que ocurrir. El viento golpeaba las ventanas con fuerza. Todo en la casa vibraba, como si presintiera lo que iba a pasar. Mi padre se movía con precisión, revisando los cerrojos y asegurando cada puerta. El ambiente olía a madera antigua y a algo que no era miedo, sino urgencia. «Ve hacia la cocina», me dijo con voz baja. «Hay una salida que da al jardín trasero». Obedecí. El pasillo estaba apenas iluminado por la llama de una vela. Desde fuera se escuchaban pasos, voces, movimientos que no lograba distinguir. El silencio se volvió el sonido más fuerte. «¿Qué está pasando?», pregunté. «Nada que no podamos superar», respondió él, sin dejar de mirar por la ventana. «Pero debes mantener la calma». Una luz blanca cruzó el frente de la casa. Mi padre tomó una linterna y una bolsa pequeña de cuero. Dentro colocó algunos papeles, una fotografía y un cuaderno. «Papá, escúchame», interrumpió con suavidad. «Hay cosas que no puedo explicarte ahora. Solo confía». Un ruido seco nos hizo mirarnos. Mi padre respiró hondo. «Ve», susurró. «Por la puerta del fondo». Empujé la puerta con todas mis fuerzas. Afuera, el aire era frío y el cielo parecía moverse. Corrí entre los árboles. Las ramas rozaban mis brazos y el suelo estaba cubierto de hojas húmedas. No miré atrás. Cada paso era un recordatorio de que seguía viva. El bosque se abría paso ante mí, hasta que vi una construcción al final del camino. Un viejo molino. La luna lo iluminaba apenas. Empujé la puerta, que cedió con un sonido largo, casi un suspiro. Dentro olía a polvo y metal antiguo. Encendí una linterna que colgaba del techo y avancé despacio. Sobre una mesa había un teléfono con disco. Dudé unos segundos, pero marqué el número que mi padre me había repetido. Lucía. Sonó una vez, dos. «Hola», una voz femenina respondió. «Soy la hija de Navarro». Silencio breve. «¿Estás bien?», preguntó con firmeza. «Sí, pero estoy sola». «Escúchame con atención», dijo. «En el armario hay una caja de metal. Dentro hallarás un sobre con mi dirección. Mañana, cuando amanezca, sigue el curso del río. Te llevará directo hasta mí. No te detengas». «¿Y mi padre?». «Él sabrá encontrarte. Ahora descansa. Todo tiene su momento». La llamada terminó. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el zumbido constante. Lo colgué despacio. El viento soplaba afuera, moviendo las ramas contra las paredes del molino. Parecía que la noche respiraba. Me agaché junto a la ventana y apagué la linterna. Solo la luz pálida de la luna entraba por los cristales. Pensé en mi padre, en la bisabuela, en esa palabra que había cruzado generaciones. «Corre». No era una orden. Era un legado. Apoyé la cabeza contra la pared y cerré los ojos. El molino crujía suavemente, como si me arrullara. En medio de la oscuridad, comprendí que a veces el silencio no es ausencia, sino protección. Y esperé, sabiendo que, cuando llegara la mañana, nada volvería a ser igual. No dormí. La noche seguía dentro de mí, como un eco que no sabía apagarse. Escuchaba los ruidos del molino, el viento, las ramas golpeando las paredes, y a veces me parecía oír la respiración de mi padre, suave, cercana, imposible, pero cada vez que abría los ojos, solo quedaba el silencio. Cuando llegó la primera luz del día, todo cambió de color. El mundo parecía cubierto por una neblina azulada. El aire olía a tierra húmeda y a calma contenida. Salí despacio, con el corazón acelerado. El suelo estaba cubierto de hojas, y el río se escuchaba a lo lejos. No había señales de nadie más, solo mis pasos. Volví al interior, y abrí el armario del que Lucía me había hablado. Dentro, entre herramientas viejas, encontré una pequeña caja metálica.
Estaba fría al tacto, pero ligera. La abrí con cuidado. Había un sobre con mi nombre escrito, un mapa del río y una llave diminuta. En una hoja doblada, una frase breve: confía en lo que no puedes ver. Me quedé observando esas palabras largo rato. Sonaban como algo que diría mi bisabuela. Sentí un estremecimiento que no era miedo, sino una especie de reconocimiento. Tal vez no era coincidencia. Tomé un poco de agua del barril del molino y guardé el mapa. El sol comenzaba a filtrarse entre los árboles. A pesar del cansancio, una claridad nueva me atravesaba. No era fuerza ni valentía, era la certeza de que debía seguir. Caminé siguiendo el curso del río. El agua reflejaba la luz del amanecer, moviéndose despacio. Por momentos me parecía oír pasos, pero cada vez que giraba solo veía el bosque. Era el mismo lugar de siempre, pero ya no me asustaba. Anduve durante horas. El camino se volvía más claro y el sol más alto. Mis zapatos estaban cubiertos de barro, pero no me importaba. Cuando alcancé una colina, pude ver el valle completo. A lo lejos, un pequeño pueblo, con una casa blanca y una chimenea de ladrillos rojos, igual que en el mapa. Me detuve junto a un árbol para descansar. Cerré los ojos y dejé que el viento me rozara la cara. Entonces, escuché un sonido leve detrás de mí. Una respiración. Giré despacio y lo vi. Estaba allí. Mi padre. Tenía el rostro cansado, la ropa desordenada, los ojos llenos de una luz que no sabía describir. Sabía que lo conseguirías, dijo, sonriendo apenas. Me acerqué sin pensar y lo abracé. Por primera vez en mucho tiempo, no dije nada. Solo lo sentí respirar. Pensé que no volvería a verte, susurré. A veces la vida espera el momento exacto para reunir lo que separó, respondió él. Nos sentamos en la hierba, mirando el río. Él tomó un poco de agua entre las manos y se la llevó al rostro. Parecía más sereno. Hay algo que debes saber, dijo con voz suave. Lucía no solo fue una aliada, también fue parte de nuestra historia. Ella sabe quién eres mejor que nadie. Me quedé en silencio, intentando entender. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque a veces la verdad necesita su propio ritmo. Si la dices antes de tiempo, se rompe. El sol iluminó su rostro. Había en él una paz que nunca antes había visto. Vamos, dijo al levantarse. No podemos quedarnos aquí. Caminamos juntos hacia la Casa Blanca. Cada paso era ligero, como si el suelo nos reconociera. El bosque quedó atrás, y con él todo lo que había sido temor. Cuando llegamos, una mujer abrió la puerta. Era alta, de cabello oscuro y mirada firme. Llegaron justo a tiempo, dijo. Su voz tenía la calma de quien ya sabía lo que iba a ocurrir. Entramos. Dentro olía a pan recién hecho y a hogar, y por primera vez en mucho tiempo supe que el peligro no siempre se anuncia con ruido. A veces se disuelve en el aroma de algo familiar. Lucía nos observaba en silencio, con los brazos cruzados. En sus ojos no había sorpresa, como si llevara toda una vida esperando ese momento. La casa estaba ordenada con precisión, pero cada detalle revelaba años de cuidado y prudencia. Cortinas cerradas, ventanas reforzadas, un mapa del valle con marcas y notas en los márgenes. Pasen, dijo por fin, cerrando la puerta con cuidado. Aquí podemos hablar tranquilos. Nos sentamos alrededor de una mesa pequeña. Lucía colocó una jarra de agua y 3 vasos. El aire dentro era denso, no por el calor, sino por todo lo que aún no se decía. Creí que nunca volvería a verte, dijo mi padre con voz contenida. Lucía bajó la mirada. Era la única forma de mantener cierta paz. A veces desaparecer es la única manera de seguir estando. Me quedé observándolos, intentando comprender la historia que había quedado entre líneas
durante tantos años. ¿Quiénes estaban detrás de todo esto? Pregunté. Lucía dudó un instante. Personas con mucho poder y con miedo a perderlo. Gente que quiso controlar lo que no entendía. El silencio se alargó. Solo se oía el leve sonido del reloj de pared. ¿Por qué yo? Pregunté en voz baja. Lucía suspiró. Porque llevas el nombre de quien construyó todo esto, y con él, una herencia que algunos no querían aceptar. Me quedé inmóvil. ¿Herencia? Tu bisabuelo dejó sus bienes y documentos a alguien de confianza. No a los socios ni a los parientes más cercanos. A ti, aunque tú no lo sabías. Pero yo era solo una niña. Por eso mismo intervino mi padre. Tu nombre era una puerta abierta que otros querían cruzar. Lucía asintió. Aquel enlace no era una unión de amor, sino una forma de firmar acuerdos. Tu madre creyó que así te protegía. Pero se equivocó. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Por qué volver ahora? Porque le prometí a tu bisabuela que si todo se complicaba, te acompañaría hasta el final. Abrió un cajón y sacó un sobre cerrado. Aquí hay pruebas de lo que hicieron. Cartas, registros, decisiones. Todo lo que se guardó bajo llave durante años. Mi padre tomó el sobre con manos temblorosas. Esto podría cambiarlo todo. Lucía lo miró con calma. Solo si sabemos cómo usarlo. La verdad sin cuidado puede ser tan peligrosa como la mentira. Abrí el sobre. Las hojas estaban amarillentas, con nombres, sellos, fechas. Reconocí mi nombre escrito con otra letra. Entonces todo estaba preparado, susurré. Lo estuvo, dijo Lucía, hasta que tú decidiste actuar aquella noche. Recordé la boda, la música, el susurro de mi bisabuela. Todo había sido una advertencia envuelta en ternura. ¿Y ahora qué? Pregunté. Lucía caminó hasta la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. Esperar. A veces la noche sirve para pensar con claridad. Mi padre la observó. ¿Crees que nos buscarán? No lo sé, respondió ella. Pero lo importante no es quién viene, sino lo que haremos cuando llegue el momento. El aire cambió. El reloj marcó una nueva hora. Afuera se oía el eco de un perro distante. Y dentro, solo el sonido del agua en los vasos. Me levanté y miré el sobre. No volveré a esconderme, dije. Lucía sonrió apenas. Eso quería escuchar. A veces, para vivir de verdad, hay que dejar que lo antiguo se apague. Encendió una pequeña vela y la colocó sobre la mesa. La luz dorada iluminó nuestros rostros. Todo empieza cuando uno se atreve a mirar sin miedo. Y en ese instante comprendí que el fuego del pasado ya no quemaba. Solo iluminaba el camino. La vela se consumía lentamente, y el aire dentro de la casa olía a cera y a tensión. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si trajera mensajes del pasado. Lucía revisaba los documentos una y otra vez, mientras mi padre abría y cerraba sus manos con nerviosismo, intentando ocultar su inquietud. Yo los observaba, sin saber si estábamos preparándonos para un nuevo comienzo o para una despedida. No necesitamos enfrentamientos, dije en voz baja. Nadie los busca, respondió Lucía, pero a veces la vida no pregunta antes de ponernos a prueba. El reloj marcó las 11:30. La casa entera parecía contener la respiración. Desde la colina, una luz se movía entre los árboles, acercándose poco a poco. Mi corazón latía con fuerza, acompasado con el viento. «Vienen hacia aquí», murmuró mi padre. Lucía sopló la llama de la vela. La oscuridad se apoderó de la habitación, dejando solo el sonido del reloj y el susurro del aire en las rendijas. «Escucha», dijo ella. «Pase lo que pase, guarda silencio». Su voz no tenía miedo,
tenía decisión. Me miró con firmeza y continuó. Hace 20 años juré que, si llegaba este momento, lo enfrentaría sin esconderme. Los golpes en la puerta resonaron como un eco antiguo. Lucía se acercó despacio, observó por la mirilla y asintió. «Son ellos», susurró. No con uniformes, pero sí con el mismo propósito de siempre. Mi padre dio un paso al frente, pero ella lo detuvo con la mirada. «No más errores», dijo. «Esta vez lo haremos a nuestra manera». Tomó el sobre con los documentos y lo puso en mis manos. «Si algo me pasa, prométeme que esto saldrá a la luz. No lo guardes. Haz que la verdad respire». Intenté protestar, pero su mirada me detuvo. «Ya no se trata de mí», dijo con una sonrisa leve. «Se trata de lo que dejamos atrás, para que otros puedan seguir». Un sonido fuerte hizo vibrar los cristales. Las luces de afuera se movieron de nuevo. Lucía se enderezó. «Tu bisabuela me enseñó algo», dijo sin apartar los ojos de la ventana, «que la oscuridad no es el final, sino el lugar donde nace la claridad». Mi padre respiró hondo. «Entonces que empiece la verdad», susurró. Lucía abrió la puerta. El viento entró con tanta fuerza que las velas se apagaron y los papeles volaron por el aire. Todo se volvió un torbellino de sombras y luz. Escuché voces, pasos, un crujido, pero no supe distinguir si eran reales o parte de mi miedo. Me arrodillé para recoger los documentos, protegiéndolos contra mi pecho. Cuando levanté la vista, la casa estaba envuelta en una claridad extraña. No había fuego, pero sí una luz cálida que lo llenaba todo, como si el amanecer se hubiera adelantado. Mi padre me buscó con la mirada. «¡Corre! Pero no huyas», dijo, repitiendo las palabras de mi bisabuela. Y comprendí. No hablaba de escapar, sino de continuar. Tomé el sobre y salí al exterior. El aire frío me golpeó el rostro. A lo lejos, la luz seguía expandiéndose, bañando el cielo en tonos dorados. No era destrucción, era transformación. Desde la colina, miré la casa una última vez. No había ruina, solo una quietud que parecía paz. Sentí lágrimas calientes rodar por mis mejillas. El sobre en mis manos seguía tibio, como si guardara no solo documentos, sino promesas. Empecé a caminar cuesta abajo hacia el pueblo, hacia lo que quedaba por contar, y supe que aquella noche no terminaba con un adiós, sino con el primer paso de una historia que por fin podía escribirse sin miedo. El amanecer llegó con un tono dorado que cubría todo el valle. Desde la colina, una ligera neblina se elevaba hacia el cielo, mezclándose con el aire frío de la mañana. La Casa Blanca ya no estaba. Solo quedaba el silencio de un lugar donde habían terminado demasiadas cosas. Permanecí allí, mirando el horizonte, intentando comprender cuánto de mí se había quedado en aquella noche. El sobre seguía en mis manos. El papel estaba arrugado, marcado por el tiempo, pero seguía cerrado. Dentro estaba todo: las pruebas, las respuestas, el sentido de lo vivido. Lo sostuve un largo rato, sin atreverme a abrirlo. Había algo sagrado en ese silencio. Comencé a caminar colina abajo. El sol se filtraba entre los árboles, y cada rayo parecía limpiar el aire. El camino de tierra llevaba hacia el pueblo, donde la vida seguía su curso, ajena a lo que había ocurrido en aquel rincón del mundo. Al llegar a la estación, el reloj marcaba las 9. Había un periódico viejo sobre un banco. Lo tomé. En una esquina, una nota pequeña hablaba de un accidente doméstico en las afueras del valle. Sonreí con tristeza. Ya estaban dándole otro nombre a la verdad. Me senté y abrí el sobre. Adentro, junto a los documentos, había una carta. Reconocí la letra de Lucía. Decía: «Si estás leyendo esto,
La luz cumplió su función. No destruye, revela, no mires atrás. Ve al número 27 de la calle Libertad. Diles que vienes de parte de la familia Navarro. Doblé la carta con cuidado y subí al primer autobús. En el asiento de al lado, una mujer mayor me observaba con amabilidad. ¿Viajas sola, hija?, preguntó. Sí, respondí, sin reconocer mi propia voz. A veces el camino se entiende mejor cuando se anda sin compañía, dijo con una sonrisa. El autobús avanzó por la carretera que serpenteaba entre montañas. Afuera, los árboles se mecían suavemente, como si acompañaran el viaje. Cerré los ojos. Por primera vez, no sentí miedo ni cansancio, solo una quietud profunda, como si algo dentro de mí hubiera encontrado su sitio. Horas después, llegué al pueblo. La calle Libertad era estrecha, con balcones llenos de flores y persianas de madera. El número 27 era una pequeña imprenta. Entré. El sonido de una máquina de escribir llenaba el aire. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad levantó la vista. ¿Puedo ayudarte? Vengo de parte de la familia Navarro. Su expresión cambió al instante. Cerró la puerta y bajó las persianas. Te estaba esperando, dijo. Me llevó a una habitación interior. Sobre una mesa había montones de papeles, fotografías y una vieja prensa de impresión. Lucía me habló de ti. Dijo que algún día llegarías, añadió con calma. Le entregué el sobre. Él lo abrió con cuidado, revisó los documentos y asintió lentamente. Esto puede cambiar muchas cosas. Eso espero, respondí. Lo publicaremos. Pero debes saber que cuando la verdad sale a la luz, siempre hay quien intenta cubrirla. Entonces que brille más fuerte, dije. El hombre sonrió con respeto. Tienes la misma fuerza que ella, susurró. Salí de la imprenta cuando el sol empezaba a ocultarse. El aire olía a tinta fresca y a papel nuevo. Me detuve en medio de la calle y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no pesaba. El eco de lo vivido seguía conmigo, pero ya no dolía. Era un recuerdo luminoso, una promesa. Cerré los ojos y escuché las voces de mi padre, de Lucía, de mi bisabuela, repitiendo en un mismo tono: corre, pero no huyas. Brilla, pero no te apagues. Levanté la vista hacia el cielo anaranjado y supe que, al fin, todo había encontrado sentido. No era el fin, era un comienzo. El pueblo amaneció envuelto en neblina. El sonido de las campanas llegó suave, casi como un recuerdo. Abrí los ojos en una habitación pequeña, desconocida, con una manta gruesa sobre los hombros. La noche anterior me había quedado dormida en un banco frente a la imprenta. El hombre de las publicaciones debió haberme encontrado allí y me dejó descansar adentro. No preguntó nada. Tal vez entendió que a veces el silencio es el único refugio que queda. El olor a café, recién hecho, me devolvió al presente. En la mesa había un plato con pan y una nota. Se imprimirá hoy. A las 6 de la tarde, el país sabrá tu historia. Tomé el pan con las manos, todavía temblorosas. Comí despacio, como si cada bocado fuera una forma de volver a sentir. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo, que casi había olvidado lo que era simplemente vivir. Salí a la calle. El aire estaba húmedo. Las piedras brillaban por la lluvia de la madrugada. La gente caminaba sin mirarme, cada uno con su propio mundo, su propia rutina. Nadie sabía quién era yo. Y por primera vez, eso me dio paz. Me senté en un banco frente a la plaza. Un niño jugaba con un perro, riendo a carcajadas. Esa risa, limpia, libre, me recordó que no todo lo que arde se destruye, que del fuego también nacen cosas nuevas. Cerré los ojos y pensé en mi padre, en la última mirada que me dio antes de cerrar la puerta, en Lucía, en su voz firme incluso cuando el miedo la rodeaba, y en mi bisabuela,
la que había susurrado «corre». Tal vez ese susurro no fue una advertencia, sino una bendición. Una forma de decirme que la vida no se detiene, incluso cuando parece haberse roto. El reloj de la torre marcó el mediodía. Caminé hasta la imprenta. Desde afuera, podía oír el ruido constante de las máquinas. A través de la ventana, vi cómo el hombre apilaba los primeros periódicos. Mi nombre no aparecía, pero la historia sí. Corrupción familiar al descubierto. La red detrás del caso Navarro. Sonreí. No necesitaba reconocimiento, solo verdad. Compré un ejemplar y salí del pueblo. El camino era largo, pero el peso del pasado ya no me aplastaba. Al contrario, me sostenía. Cada paso era una despedida y una promesa. Caminé hasta llegar a un mirador desde donde se veía todo el valle. El humo del incendio ya no estaba. Solo quedaba la tierra negra, esperando volver a florecer. Me senté allí, mirando el horizonte. Lo hicimos, susurré. Todos ustedes lo lograron conmigo. Saqué del bolsillo el pequeño anillo de mi padre, el que había guardado desde niña. Lo sostuve un momento, sintiendo el metal frío entre los dedos, y lo dejé caer entre las piedras. No como renuncia, sino como cierre. El viento sopló fuerte, levantando mi cabello. Olía a lluvia, a tierra nueva. Recordé algo que Lucía solía decir: el fuego revela, pero el agua limpia. Sonreí, miré al cielo, y dejé que las primeras gotas cayeran sobre mi rostro. No las esquivé, no corrí. Por un instante, juraría que escuché una voz detrás de mí. Suave, familiar. Ya puedes descansar. Me giré. No había nadie, pero supe que era suficiente. Seguí caminando bajo la lluvia. Las campanas comenzaron a sonar otra vez, y cada repique parecía marcar un final, o quizá un comienzo. Cuando llegué al cruce del río, el agua corría más clara que nunca. Me detuve a observarla. En el reflejo no vi miedo, ni culpa, ni sombras. Vi a una mujer entera, cansada pero libre. Y entonces lo entendí. El fuego no me había destruido, me había revelado. Pasaron los años. Nadie volvió a mencionar el incendio del valle. El tiempo, ese juez silencioso, cubrió todo con una capa de olvido selectivo. Las ruinas se convirtieron en campo abierto. La naturaleza, como siempre, reclamó lo que le pertenecía, pero para mí, nada volvió a ser igual. Me instalé en un pequeño pueblo costero, lejos de todo lo conocido. Compré una casa vieja, con paredes agrietadas y un jardín que olía a sal y a menta. Allí aprendí a vivir sin miedo a los ruidos, sin sobresaltarme cuando alguien tocaba la puerta. Por las noches, escribía lo que recordaba, no para publicarlo, sino para no olvidarme de quién fui. El periódico que publicó la historia desapareció meses después, cerrado por problemas financieros. Nadie fue arrestado. Ningún nombre importante salió a la luz, pero algo cambió. Las personas empezaron a hablar. La verdad, aunque no siempre triunfa, tiene una forma peculiar de germinar en los lugares más inesperados. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, un niño del vecindario se acercó con un sobre en la mano. «Es para usted», dijo. «Lo trajo un hombre esta mañana». Lo tomé con cuidado. Era un sobre sin remitente, sellado con cera roja. Lo abrí. Dentro, solo una hoja. A veces el fuego no se apaga, solo cambia de forma. Gracias por encenderlo. No había firma, pero reconocí la caligrafía. Era de Lucía. Sentí una mezcla de asombro y ternura. Tal vez sobrevivió, tal vez no. Pero su mensaje bastaba. Lo guardé en un cajón, junto al anillo de mi padre, el mismo que había recuperado del río semanas después, cuando la corriente lo devolvió a la orilla, como si el pasado se resistiera a desaparecer del todo. Desde entonces, cada mañana, enciendo una vela frente a la ventana, no como símbolo de luto,
sino de continuidad. La llama pequeña ilumina el cuarto, y por un instante puedo jurar que el eco del fuego sigue vivo. A veces recibo cartas de gente que dice haber leído aquella publicación vieja, fotocopiada, compartida en secreto. No saben quién soy, pero me cuentan que su historia se parece a la mía, que también corrieron, que también ardieron, que también aprendieron a no huir de sí mismos. Les respondo con una frase que ya me pertenece tanto como a mi bisabuela. Corre, pero no huyas. Arde, pero no te consumas. Y así, el ciclo se repite. Una noche de verano, salí al porche con una taza de té. El mar estaba en calma, y la luna se reflejaba en el agua como una moneda dorada. Escuché risas a lo lejos, la vida cotidiana de un pueblo que nunca supo mi nombre. Sonreí. Pensé en mi padre, en Lucía, en todos los que se quedaron en el camino. No eran fantasmas tristes, sino luces en la distancia, guías. De pronto, una ráfaga de viento apagó la vela. La oscuridad llenó el cuarto, pero no sentí miedo. Al contrario, fue como si el fuego, cansado de arder afuera, decidiera habitarme por dentro. Me quedé así, en silencio, con el sonido del mar, marcando el ritmo de mi respiración. Ya no necesitaba pruebas, ni justicia, ni respuestas, porque a veces la verdad más profunda no se imprime, se vive. Cerré los ojos. La brisa olía a ceniza y a vida nueva, y supe que, aunque el mundo siguiera girando, yo había llegado al final del camino. El fuego había cumplido su destino.